Me presento, soy Antoni Bosch, soy el director del Instituto de Auditoría y IT Governance y, como se comentaba, estamos en asociación con ese programa, con la doble certificación de Centrum y el Instituto. De formación soy físico y llevo pues ya un montón de años en estos mundos. Inicié primero con temas de informática, empezando en el año 74, haciendo de los primeros cursos de programación, y luego fui evolucionando hacia auditoría de sistemas, y en el 92, pues cuando llega los temas de protección de datos, que no deja de ser un punto de compliance, de hecho creo que soy, si no el único, de los pocos no abogados de esa época que entramos en el mundo de protección de datos. ¿Y por qué? Pues porque aparecía una ley que hablaba de medidas de seguridad. Probablemente muchos de ustedes ya han hecho sus adecuaciones con los temas de protección de datos y no es meramente un tema legal, sino que hay un tema de seguridad y de organización. Y luego esa parte fue evolucionando y en el año 2011, en particular en España, pues hubo una revolución importante con los temas, o el tema, mejor dicho, de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esto cambió completamente el panorama. Ustedes saben, y los que son abogados lo conocen bien, que en las facultades de Derecho siempre se enseña que las personas son las únicas que delinquen, las personas jurídicas no. Y de golpe y porrazo nos cambia el panorama y resulta que este panorama dicen no, a partir de ahora la empresa tiene responsabilidad penal por los delitos que se cometan. Y esto ha ido evolucionando, igual que las leyes de protección de datos. Imagínense, en España en el 92, en Perú nuestra ley es del 2011 y se reglamentó recién en 2013. Pues los temas de compliance o de responsabilidad penal o responsabilidad administrativa de la persona jurídica, saben, y ahora lo comentaremos, se ha ido cambiando el nombre porque daba mucho miedo el hablar de responsabilidad penal de persona jurídica. Pero en el mundo mundial se habla siempre de responsabilidad penal de persona jurídica. Y en el caso de España y en la mayoría de los países de la OCDE, prácticamente casi todo el Código Penal está incluido dentro de aquellos delitos que generan esa responsabilidad en la empresa. Y aparte de presentarme el instituto nace en el año 2007 y nace como un instituto de investigación con todo lo que tenía que ver con TI. Y nace dentro precisamente de una escuela de negocios de Barcelona, la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, con lo cual pues también el acuerdo con Centrum pues creo que era una evolución natural de la siguiente para acá. De hecho, yo si bien por el acento, y sabéis, conocéis español, catalán para más señas, pero ya me considero peruano. Llevo desde el año 2014 que ya me trasladé con la familia, con lo cual me considero un peruano más. Y el instituto tiene dos patas muy marcadas, una pata de formación, lo que nos ocupa, y una pata de consultoría. Y aparte pues tenemos acuerdos con las principales universidades, tanto del país como de la región como de España. Bien, vamos a entrar donde estamos. Cuando hablamos de compliance, de hecho, en la práctica lo estamos asociando a corrupción, es decir, va asociado directamente a la corrupción. Y la corrupción está claro que no es solo un problema de Perú, sino es un problema mundial. Yo siempre digo, quizá en España no tenemos la pequeña corrupción, como puede haber aquí la coima que le das al policía de tránsito para que no te ponga la papeleta o darle un pequeño soborno al funcionario de Indeci para que te acelere o el dar el conseguidor. Yo recuerdo cuando abrimos acá oficina para el tema de los trámites, la gente inmobiliario, bueno, pues, bueno, y ahora toda la parte de permisos, dice, bueno, sí, pero te puedo dar el conseguidor y, bueno, o el tramitador. Ya te lo imaginas, dice, no, esto te va a costar un poco más caro, pero te van a agilizar. De acuerdo. Esto no lo tienes en España y en los países desarrollados. Pero la gran corrupción, indiscutiblemente, es decir, estamos viendo, y en el caso de España en particular, están saliendo
continuamente escándalos tanto del partido en gobierno como del partido de oposición. Es decir, creo que nadie puede tirar la primera piedra. Y si vemos, como les digo, a nivel de panorama, si bien este sería a nivel de panorama mundial, ¿dónde estamos? Pues no es que estemos muy bien, estamos en la mitad para abajo. Dentro de la mitad para abajo, pues somos de los que estamos un poquitín bien, pero fíjense todos los países que tenemos por delante. Ahora, si comparamos en la región la situación, pues empezando por Canadá, que sería donde hay ese índice, en ese caso de corrupción, pues quizás sería el mejor, pero curiosamente fíjense que Uruguay sería y Chile serían los que le siguen. Y Estados Unidos pues estaría más o menos a la par. Si bien esto es del año pasado, no sé este año con todos los cambios y con toda la situación de Chile si esto cambia. Y desde luego, pues como no podía ser de otra manera, los peores parados, pues Haití, Nicaragua, Venezuela, de alguna manera son de los que, parece lógico, es decir, donde tenemos poca libertad, pues está claro que hay muchísima más corrupción. O sea, creo que esto es un factor clarísimo. Y además, pues en estos últimos años, todo el tema se ha venido agravando muchísimo por el tema de la COVID. Es decir, hemos asistido, por desgracia, realmente al mercadeo y es así con la vida de las personas. Lo vimos con el tema de las bombonas de oxígeno, los precios que se llegan a pagar, el poder acceder a una cama UCI, y vimos los escándalos de varios hospitales y de clínicas que se pagaba para poder tener ese acceso, o cuando los temas de la ayuda que se dieron y a municipalidades que vimos que estaban guardadas en almacenes y se los quedaban, o lo que pasó evidentemente, pues todos los temas a la población más vulnerable. Y de alguna manera, pues como comentábamos también, y no es ajeno la parte policial y fiscalizada. Ahora, esto nos puede parecer algo nuevo, es decir, ¿esto es algo recién? Pues no. Esto ya creo que es tan viejo como la propia humanidad. Es decir, ya empezaba en la antigua Grecia, ya se hacían inventos para no pagar impuestos, o en la región de Flandes, o la piratería, que había los puertos francos o las islas a gracias de que pagasen alguna contribución y ahí se les dejaba pues guardar su tesoro, etcétera. Y más reciente, y si bien es algo que lleva tiempo de antigüedad para mover dinero, es lo que se conoce como el hawala. El hawala, en definitiva, se basa en la confianza en una persona que está en un país y otra persona que está en otro país, y ahí directamente se le da el dinero. De hecho, fue la forma como se financió los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y claro, esto es irrastreable, es decir, ahí no hay comunicaciones, no hay chuponeo directamente. De la forma, pues que no te deja rastro. De hecho, incluso se vio que los terroristas estaban conectando y comunicando por videojuegos. Saben ustedes que los videojuegos no estamos jugando en una consola, digamos, en nuestra casa o en la habitación, sino que son con videojuegos abiertos al mundo. Entonces hay unas comunicaciones dentro del videojuego y se utilizaban para pasar los mensajes de a quién o a dónde había que atentar. Y hay un libro súper interesante que me imagino que más de uno lo habrá leído, que es Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz. Y ya arranca desde la época pues, del virreinato y con las historias que pasaba con los españoles, pues que resulta que luego se han encontrado pues galeones que de alguna manera pues estaban cargados de oro, al menos el manifiesto ponía que había varios cofres, con lo cual se ha buscado el galeón, se ha encontrado, y yo maravilla de las maravillas, en el cofre no había oro, sino que había piedras. Con lo cual parece claro que los propios armadores, cuando enviaban el barco hacia España cargado de oro, pues ese oro parece que no se había llegado a cargar y se había quedado en Perú o quizá en alguna de esos puertos francos que comentábamos. Y evidentemente ese barco, por razones obvias, pues no es que lo fuese atacado por piratas, sino que la propia tripulación lo había hundido. Y desde luego algo que nos ha marcado
clarísimamente en el continente ha sido la operación Lava-Jato. En el caso digamos, de la primeros que marcó, si se acordarán, fue el tema de Enron, pero acá el que nos ha marcado y nos continúa marcando, es decir, con todas las investigaciones aún no se sabe del todo final cuándo acabará, pues ha sido el caso, la operación Lava-Jato, el tema Odebrecht. Pero luego cada año han ido apareciendo cosas. Resulta que hace un par de años pues nos desayunamos con los Panama Papers, donde empezaban a salir un montón de despachos que estaban haciendo cosas. Luego el siguiente aparecieron los FinCEN, donde se vieron grandes bancos que estaban llevando sus sistemas de antilavado y los estaban llevando de forma muy exhaustiva para pequeñas empresas, pero en cambio resulta que para las grandes fortunas pues miraban para otro lado. El siguiente año pues nos aparecieron los Pandora Papers y estoy esperando, porque ya estamos acabando el año, cuál es otro escándalo de estos gordos que vamos a ver este año, pero fíjense que nos van apareciendo, por eso les digo, no es solo un tema de que nos pueda aparecer, quizá de la región o de Perú en particular, sino que es algo que les digo, por desgracia, demasiado habitual. Si bien, repito, no tenemos esa pequeña corrupción en los países desarrollados, pero la gran corrupción, el crimen de cuello blanco, pues continúa igual. ¿Y cómo estamos acá? Pues acá resulta que el Perú pues hizo una pequeña trampa o una gran trampa y es, claro, saben que ustedes que nosotros somos candidatos ya a entrar a la OCDE, no sé ahora con todos los temas que hemos retrocedido cómo vamos a estar, pero en definitiva estamos. Y una de las cosas que es condición sine qua non es tener una legislación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y por qué digo que se hizo esa trampa? Pues porque en 2016 se publica la ley, la 30424, pero que solo penalizaba el cohecho transnacional. El cohecho es el soborno directo. Entonces, la situación era como bastante divertida o bastante kafkiana. Es decir, resulta que tú corrompías a un funcionario peruano para una obra y no había sanciones. Es decir, es delito y por tanto había persecución para la persona que sobornaba y para el funcionario que recibía, pero no había ningún tipo de responsabilidad para la empresa, para la persona jurídica. Pero en cambio, esa misma situación la trasladabas a un país vecino, a Chile, por ejemplo, y resulta que ahí, en este caso, sí que había penalización para la persona jurídica. Es decir, la misma situación en el caso de Perú no tenía responsabilidad para la empresa y en cambio si eso lo hacías a un funcionario chileno, sí que había. Esto evidentemente la OCDE digo, oiga, por ahí no vamos y al año siguiente con el decreto legislativo el 1352 se modifica y se amplía. Primero, ya no solo es para el delito de cohecho, es decir, el soborno transnacional, sino tanto para el nacional, tanto en genérico como específico. Luego veremos un poco en detalle cada uno. Y además se le incorpora, si bien ya estaban considerados, el PLAF, es decir, los sistemas de prevención, en este caso lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al año siguiente, en 2018, con la ley 30835, se incorpora los delitos de tráfico de influencias y colusión. Y en 2019, ya se estaba esperando, pues ya se publica el reglamento donde establece los mecanismos, es decir, el modelo de prevención, que es lo que nos ocupa. Y el año pasado, lo que se publicó, porque se le encarga, como bien saben, a la SMB, a la Superintendencia del Mercado de Valores, este filtro de esa revisión, si bien la 30424 lo contempla de que la SMB, el informe es vinculante, ahí ya Ministerio Público ya lo observó en su momento y de hecho ya esto se corrige, es decir, va a ser obligatorio que se presente y que la SMB emita su informe a petición de la Fiscalía, pero no va a ser vinculante para la Fiscalía. Y a todo esto, por si fuera poco,
que aún no está, y ahora veremos el estado del arte, pues hay un proyecto de ley que ha sido observado, que ahora está en comisiones, que amplía toda una serie de delitos. Es decir, se está yendo, como les comentaba, hacia esa línea de prácticamente, ya lo verán, pues se va a acabar incluyendo todo el Código Penal. Y hay algo importante, es decir, ¿cuáles son los delitos en estos momentos que son los que generan responsabilidad? Por una parte están los que ya estaban y se incorporan, los de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que hay toda una serie de sujetos obligados, y estos dos, el de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para aquellos sujetos obligados que están obligados, valga la redundancia, a reportar a la SBS, a la Superintendencia de Bancos y Seguros, y en particular a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hay toda una serie de sujetos obligados, empezando por la banca, lo que son todas las entidades de crédito, y luego siguiendo, pues por ejemplo, casinos, material, comercios que se dedican a la compraventa de materiales preciosos, mineras, concesionarios de carros, inmobiliarias, etcétera. Es decir, hay una serie de sujetos obligados que estos sí que tienen que hacerlo. El resto, si bien, y ahora lo iremos viendo en detalle, si bien nosotros no nos van a sancionar si no somos sujetos obligados por no tener un programa de compliance, sí que vamos a ver que esto nos puede evitar y nos puede eximir y como mínimo nos puede atenuar la sanción. ¿Y cuáles son estos tres más que comentábamos? Pues el cohecho, en todas sus acepciones, cohecho es el equivalente de soborno, la colusión, que es concertar, y ahora estamos viendo, pues con todos los escándalos que están saliendo a nivel de gobierno y del entorno del presidente, pues el hecho de concertar con un funcionario para que definir los TDR, los términos de referencia, de manera que nos hagan una situación ventajosa para poder competir y en la práctica pues poder ganar nosotros el proyecto. Y el tráfico de influencias pues sería valerme de mis contactos. Creo que todos tenemos claro el que ha pasado hace recién con un partido y con la presidenta o expresidenta del Congreso. Y ahí está ahora discutiéndose hasta qué punto ha habido, pero como mínimo los audios son en este caso demoledores. Y algo que probablemente se nos va a venir, si bien en el decreto no estaba en ese proyecto nuevo de modificación, es la corrupción entre privados. Y ojo porque aquí lo he marcado aparte porque ya se tipificó en el Código Penal como delito. Entonces es el primer paso para que esto genere responsabilidad en la persona jurídica. Vamos a ver, y ahí digo que es delicado porque si bien está claro que si tú pactas un tipo de comisión o cualquier beneficio a un funcionario, está claro que esto no puedes hacerlo y esto estarías dentro del cohecho. Pero desde el punto de vista empresarial, pues es habitual el tener atenciones, que pueden ser atenciones por detalles simplemente, sin pretender nada más, o que se dé incluso algún incentivo de descuento, etcétera, para una venta. Y como en definitiva lo está tipificando como que causa un perjuicio para la organización, si resulta que tú estás vendiendo un producto a 10 y haces un descuento y ese descuento se lo vendes a esta empresa a un 8, pues se podría considerar que ahí ha habido un quebranto. Es decir, vamos a ver una línea ahí bastante delicada. Es decir, para los grandes casos está claro que no y el legislador pues normalmente apuntan directamente a algo muy evidente, pero ojo porque luego esto puede llevar una serie de efectos colaterales. Y para la definición quería ponerles un pequeño video de, supongo que todos conocen a Cantinflas, y hay un fragmento que he sacado de una película que es El bombero atómico, y vean a Cantinflas hablando y definiendo lo que es cohecho. Bien, aceitar cohechos de ninguna especie. No. Digo, sin antes consultarme a mí, que para eso soy su jefe. ¿Qué cosa es cohecho? Pues cohecho es algo así como que quiere y no quiere, pero sí quiere. Una especie así como de que si agarro, no agarro, pero lo agarro. Por ejemplo, que ya viste de que no le haga así en esa forma, porque a lo mejor nos ven y que no me alcanza, que hay que
Usted sabe que acá y que el otro y que luego hay el chisme y que de cualquier manera... Bueno, en una palabra, cohecho es un hecho contra hecho al que no hay derecho porque ¿qué es hecho? ¿Comprendió? Sí, mi sargento. Yo creo que como esta definición habría que incorporarla en el diccionario del cohecho que un hecho contra hecho. Bueno, fíjense, si esto es algo que lleva tiempo. Esta película es de los años 50. O sea, imagínense si ya ese tema estaba y además con la definición como tal. Quería comentarles, les decía, en qué situación estamos con el nuevo proyecto de ley. El proyecto de ley que inicialmente incorporaba, como les decía, estos nuevos delitos. Uno es la contabilidad paralela, el tema contra los bienes culturales, fraudes en remates, la corrupción privada, que de hecho no van a entrar todos, parece, pero está en comisión. O sea, vamos a verlo cómo entran. Los delitos ambientales, imagínense aquí la importancia que toma, porque ya no podremos, pero es que delito ambiental es cambiar el aceite del motor del carro en la vía pública, ¿eh? Alerta. Luego, como no, el tema de dar informes falsos en el contenido y que sea con información falsa. Y ahí, ojo, porque también es muy delicado. ¿Qué pasa de nuestras fuentes? Es decir, uno de los temas que tendremos que preocuparnos es contrastar muy bien el tema de las fuentes, el financiamiento de partidos políticos que estaban fuera, curiosamente, y cómo no, y el tema de los famosos aportes a los partidos con esas rifas, esos, etcétera. Y luego entraban los delitos aduaneros y los delitos tributarios. Vamos a ver al final cuáles entran. ¿Por qué? Porque ¿cómo tenemos la situación? Pues esto está sacado del día de hoy y está de momento pues frenado al 7 de julio. Se observó por parte del Ejecutivo el 4 de julio, que fue cuando se presentó, y volvió y ahora está y vamos a ver si se aprueba por insistencia o se modifica, se amplía o vamos a ver cómo está. Todavía no está. Ahí de todas maneras luego creo que les podemos compartir a los que estén interesados la presentación y ahí con el link para poder hacer el seguimiento. Bien, ahora, ¿sale a cuenta no cumplir? Es importante que tengamos ese modelo de prevención indiscutible. El legislador, y ahí ha copiado la tendencia que hay en los países de la OCDE, lo que ha hecho es penalizar muchísimo, pero muchísimo, estamos hablando de pueden ser hasta, vamos, cerrar directamente la empresa, que es lo que conocemos como la pena de muerte de la empresa, y hay responsabilidad no solo para la compañía acá, sino para la casa matriz, con lo cual obliga a tener unos programas de compliance muy afinados y muy ajustados. Y para las personas, estamos hablando de pena de cárcel, y esto es prisión efectiva, estamos hablando de 4 a 15 años, aparte de las sanciones laborales que pueda haber. ¿Por qué es tan duro? Porque hay una forma de no ser sancionado o, digamos, minimizar al máximo la sanción. Y esto pasa precisamente por tener un buen programa de compliance. Pero claro, no solo estamos hablando del compliance penal y es lo que le tocaría al compliance officer. Al inicio decía que el tema arranca precisamente sobre todo los temas de cumplimiento, si bien no es penal, es administrativo, con los temas de protección de datos. Las organizaciones ha habido un antes y un después desde el momento que se aprueba la ley de protección de datos a que no. Es decir, hay un montón de cosas que podíamos hacer sin problema y hay ya muchas cosas que no podemos hacer o las podemos hacer con una serie de garantías adicionales. Y es la famosa ley de protección de datos. Pero fíjense que las sanciones, si las comparamos con las que puede haber con el tema de la responsabilidad penal de persona jurídica, son muchísimo más bajas. Claro que aquí no hay una eximente como tal. Puede haber atenuantes si cumplimos y armamos, pero ahí ya es más difícil. Pero también las sanciones son diferentes en ese aspecto. Pero luego tenemos un montón más. Es decir, en cuanto a delitos y los que se pueden cometer dentro de la organización, que estos no tienen de momento traducción
directa como responsabilidad de la persona jurídica, pero que van a entrar. Es decir, piensen en los funcionarios, en los directorios, etcétera. Y eso es importante porque obliga, y realmente ahí lo vamos a ver, pues cuáles son esas oportunidades para los compliance officers o las personas que quieran formarse en esta disciplina. Y obliga realmente a tener un conocimiento exhaustivo de la organización. Es decir, la figura del compliance officer es una figura que se mueve dentro de la organización. No es solo un perfil que tiene que conocer de derecho, evidentemente, pero además tiene que conocer de procesos, tiene que conocer de forma de procesos, de operaciones, etcétera. Es decir, va mucho más allá. Y aparte, además, pues es importante porque un buen programa de compliance, además, tienen que formar al personal. De nada sirve, aparte, es uno de los temas que se revisa y se mira. Y ahí, como tal, la SMB en su página ya ha publicado, porque ya salió la normativa como tal, los lineamientos para el modelo de prevención. Y ahí en esos lineamientos hay dos cosas que va a verificar la SMB. Una, tendremos que acreditarle ante la propia SMB, la Superintendencia del Mercado de Valores, que lo hemos implementado. Es decir, tenemos que acreditar a petición es decir, tenemos que cargarnos de evidencias. ¿Y eso qué implica? Pues que primero hayamos hecho nuestro análisis de riesgos, es decir, identificar y evaluar los riesgos y medidas de mitigación de esos riesgos. Tiene que haber un encargado de prevención, en este caso sería el compliance officer. Hay que implementar además un canal de denuncias, es básico y es uno de los fundamentos precisamente por los temas de transparencia. Tiene que formar, tiene que difundirlo, tiene que explicarlo vía afiches o afiches y tal, pero además formar. Y además, evidentemente, esto no es una foto fija, es decir, no es una llegada, sino que es un camino, es decir, tiene que haber procedimientos de evaluación y de monitoreo continuo, lógicamente asociado a las operaciones. Lo veremos luego con lo del, digamos, la estructura de las tres líneas de defensa. Pero no solo tenemos que acreditar la implementación, sino que tenemos que acreditar el funcionamiento. ¿De acuerdo? Es decir, no basta con que lo tengamos, que es lo que hablaríamos del compliance de papel, sino que tiene que ser un compliance efectivo. Es decir, tenemos que tener evidencias conforme está. Es decir, donde demostramos que tenemos un oficial de prevención o un encargado de prevención o un oficial de cumplimiento. Pues tendremos que tener toda una serie de documentos, que puede ser un acta del directorio, etcétera, donde esté nombrado formalmente. De nada me sirve, dices, no, lo tenemos, pero lo vamos a hacer el acta y nombrarlo. Es decir, tenemos que cargarnos de todas las evidencias para acreditar. Es decir, la primera parte sería la formal, la acreditación de la implementación, pero la segunda ya sería la práctica, es decir, la parte operativa. Todo esto vamos a verlo en el curso. ¿Y dónde estamos? Pues bueno, pues tenemos toda una serie de retos. Retos están los que tenemos ahora ya con todos los temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los 3 delitos adicionales que creaban responsabilidad penal. Se nos viene, pero eso es ya más responsabilidad penal, al menos estos 3 adicionales. No se ha puesto de momento la parte de la corrupción entre privados, todo y que podría ser, pero de momento estaríamos hablando sobre todo de contabilidad paralela, delitos tributarios y contra el medio ambiente. Estaría en la parte que no genera responsabilidad penal, pero sí que es incumplimiento y administrativo, pues desde la parte de protección de datos personales, temas tributarios fiscales, laboral, competencia, protección al consumidor y propiedad industrial e intelectual. Y luego estaría, además, toda aquella parte de normativa autoimpuesta, es decir, lo que tiene que ver con la ética empresarial, nuestros códigos de ética, los compromisos con terceros, en definitiva, esa cultura de cumplimiento con mayúsculas. Y ahí es donde juega un papel importante tanto de asesorando como esa formación que también no solo pasaría por el compliance officer, sino para la alta gerencia. Es decir, un modelo de gobierno tiene que tener 6 patas muy marcadas. Una, precisamente, el objetivo es proporcionar valor a todas las partes interesadas. Y ahí no estamos hablando solo de accionistas, sino estamos hablando de los stakeholders. Es decir, stakeholders serían los accionistas, los stakeholders serían las partes interesadas o derechohabientes, como podemos.
Segundo, tiene que ser un enfoque holístico, es decir, un enfoque integral de toda la organización. No es solo una cosa de la parte legal o una parte solo del compliance officer y tal, sino que es y atañe a toda la organización y como tal ha de ser visto. Tercero, y no menos importante, tiene que ser un sistema de gobierno dinámico, con capacidad de adaptarnos a los cambios. Todos hemos vivido con la pandemia que han cambiado los sistemas de controles. Nos fuimos de golpe, un día ya nos amanecimos en casa y no fuimos a trabajar, lo estuvimos haciendo en remoto. Esto cambió toda la forma, todos los mecanismos y esto evidentemente pues dio lugar pues también a que los malos lo aprovecharan. La otra pata importante es separar el gobierno de la gestión, es decir, la parte de toma de decisiones de la gestión, la parte estratégica de la parte operativa del día a día. Es importante que lo separemos, es decir, la parte del directorio, la parte de la alta dirección de lo que sería la dirección ejecutiva. Y luego tiene que ser un modelo de gobierno ad hoc, es decir, adaptado a la empresa. No, de nada nos sirve copiar un modelo de gobierno y por ende de prevención de una gran multinacional y aplicarlo a una MIPE, no tendría ningún sentido. Y desde luego, cómo no, y ahí es donde juega el papel fundamental el compliance en esa parte de gobernanza, tiene que ser un sistema de gobierno íntegro con todas las palabras. Es decir, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos, no porque solo nos genere responsabilidad a la organización, sino que tendría que formar parte, como comentábamos, de esa cultura empresarial. Y ahí es donde juega un papel fundamental, como digo, el compliance officer. El compliance officer, de hecho, tiene que ser ese motor de cambio. Y ese motor de cambio, pues le va a tocar primero hacer ese análisis de la organización, es decir, hacer un análisis de ver qué es lo que puede movernos. Evidentemente me dirán, no, la normativa, bueno, puede ser, pero podría ser precisamente esa parte, como les comentaba, de esa ética. Y a partir de ahí, que ya tenemos claro, es decir, que ha habido o se ha establecido ese deseo de cambiar y que vamos a actuar, pues lo primero que tenemos que hacer es ver dónde estamos. ¿De acuerdo? Es decir, y eso implica problemas y oportunidades, los famosos FODAS o DAFOS, y ahí vamos a formar el equipo, puede ser un equipo tanto interno como externo, como mixto, para hacer esa radiografía a nivel de gobierno, pero sobre todo de cumplimiento de dónde estamos. ¿Para qué? Para luego ver hacia dónde queremos ir, es decir, va a marcar nuestra hoja de ruta y ahí pues con directorio comunicar ese resultado y que nos lo aprueben. El siguiente es ya empezar a operar, es decir, vamos a ver para llegar donde queremos llegar qué tenemos que hacer, es decir, ya una vez hemos definido nuestra hoja de ruta, pues programar nuestro plan, ahí veremos cuáles son los participantes con un claro objetivo. Evidentemente, esto lo hacemos para generar mejoras. Ahora, hemos visto qué hacer. El siguiente paso es cómo lo hacemos, es decir, ahora ya tenemos que ponernos, es decir, ese plan tenemos que pasar ya a la ejecución. Esto implica ya la parte de operación y uso y esas mejoras que queríamos generar, pues implementarlas. Pero eso no estaría completo si no lo medimos, es decir, tenemos que ver si lo hemos logrado. Eso implica que, pues ver si esos beneficios que dijimos que íbamos a obtener los hemos obtenido, si hemos incorporado esos nuevos enfoques en la forma de hacer las cosas y en definitiva es establecer las métricas. Y ahí no es algo, a veces no es tan fácil. Pero esto, como comentábamos, y esa mejora continua, es decir, eso que nos obligaba de esa evaluación y monitoreo continuo, pues nos implica que eso que hemos arrancado, mantener ese impulso. Primero por normativa y otras, si vamos muchísimo más allá, como comentamos de esa ética, implica en definitiva revisar que lo estamos consiguiendo y sostenerlo en el tiempo. Por tanto, implica ese monitoreo y evaluación continua. Y eso es importante y ahí va a jugar un papel fundamental el Compliance Officer. ¿Cómo estamos en Perú? Pues fíjense, esta es la evolución del reporte a diciembre del 2021 por años naturales desde 2012, los temas evidentemente obligatorio por PLAB, pero fíjense cómo ha ido evolucionando con ese parón, lógicamente el 20, pues está claro que ha venido motivado porque desaparecieron empresas y por eso hay esa pequeña bajada, pero ha sido creciendo y vamos a ver cómo termina el 2022, pero desde luego, como ven, es una curva ascendente, por tanto quiere decir que ahí tenemos campo.
Por sectores, pues evidentemente, pues lógicamente los sujetos obligados. Fíjense que ahí la parte más grande pues está en la parte inmobiliaria, la parte de compraventa de divisas y mineras. Es decir, estos son los principales que han entrado. Banca a nivel por dimensión, lógicamente, pues tenemos pocos bancos en el país porque aún el tema, por ejemplo, cooperativas aún no estaban en esa parte obligatoria. Luego, recuerden que esto la SBS y la UIF ya como sujetos obligados a reportar y ahí estaba, pues si entraba la SBS, pues a revisarlos. Lógicamente aquellos que es obligatorio por normativa, precisamente por la parte de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, están. Esas organizaciones lo tienen mucho más fácil para ya dar el siguiente paso y ya incorporar los programas de compliance. Distribución por regiones y por departamentos, lógicamente, pues la parte más importante está claro que la tenemos en Lima y con diferencia, pues obedece al efecto capitalidad. Y luego, ¿cómo está el panorama a nivel mundial con alguna pequeña revisión? Esto está revisado de hoy mismo para tenerlo fresco, pues esto es el Salary Report. Pues qué es lo que está cobrando un compliance senior en Estados Unidos. Fíjense que está en una media de $151.000 anuales. Quizá creo que Estados Unidos es de los países donde se está cobrando más, pero estamos hablando ya de una experiencia de una persona con 7 o 8 años de experiencia en equipo directivo, pero estamos hablando de un salario importante. Curiosamente no he encontrado en ese reporte parámetros de Perú, pero sí, por ejemplo, de Colombia. Y Colombia, pasado de pesos y actualizado a dólares, en la práctica sería algo más. Saben que el peso colombiano pues, ha sufrido una devaluación importante, pero estaríamos hablando de una media pues, casi de 5.000, un poco más, bueno, dependiendo de las pagas, de $5.000 mensuales. Es decir, no estamos hablando de sueldos pequeños, es decir, creo que es un sueldo interesante. Que en Perú podemos estar más o menos, quizá un poco menos, también va a depender pues desde el punto de vista. Esto estamos hablando ya de un directivo, es decir, un responsable, un director de compliance en una organización. Y haciendo una búsqueda, simplemente esta búsqueda es de hoy, en Google, tal cual, ahí le he puesto, oportunidades laborales de compliance, pues me salen 15.000. Evidentemente, esto habrá algunas duplicadas y tal, pero bueno, fíjense que aquí me salen las primeras y acá en Perú, en particular en Lima, pues bueno, salen varias de consultoras, de organizaciones, de Naciones Unidas, por ejemplo, pues ha salido de Scotiabank. Es decir, vemos que hay un mercado interesante de oportunidades laborales. Y esta, por ejemplo, en Boomerang, pues en el caso de Perú, le he hecho una búsqueda, pues hoy, a día de hoy, aparecían 40 empleos como palabra clave de compliance. Es decir, estamos bien, esto es de hoy, es decir, recién hecho para tener los números claros. Es decir, pueden ver ahí, pues un poco, es decir, realmente faltan profesionales, es decir, esa es la realidad y el mercado es importante. Y precisamente conscientes de esa falta de profesionales es que hemos lanzado este programa, vamos por la 6ª edición, que le hemos llamado el Chief Governance Risk and Compliance Officer, porque realmente tiene que ver esas patas y va en la línea que algunos estudios jurídicos pues ya han abierto esa nueva área de práctica que es las prácticas de GRC, es decir, Governance Risk Compliance. ¿Por qué? Porque es muy difícil separar y como les comentaba, tiene mucho sentido que la parte de compliance esté dentro de la parte de gobernanza. Y cómo no la parte de riesgos, porque al final lo que le va a tocar hacer al compliance officer es hacer su mapa de riesgos de su organización. E insisto en el su, porque ahí es algo que desde luego se va a ver enseguida si es un compliance de papel o si es un compliance efectivo. ¿Por qué? ¿Y dónde lo ves? Porque tú puedes probar programas de cumplimiento, modelos de prevención, sí, y más o menos puedes cambiar, sustituir. Lo que no puedes cambiar y no puedes hacer y copiar y pegar es tu evaluación de riesgos. Eso es algo que no vas a poder hacer. Y ahí es donde se ve claramente si has levantado los procesos y has visto los riesgos de tu organización o los has copiado de otra. Y les comentaba al inicio, es decir, ¿dónde encaja el compliance officer dentro del modelo de las 3 líneas de defensa? Pues de hecho en las 3. Es decir, tanto los juniors pueden estar perfectamente en la primera línea y de hecho
la Contraloría de la República. Habrán oído hablar del control concurrente, y el control concurrente no es sino el área de cumplimiento. Siempre suele estar en segunda línea de defensa, el área de compliance, por tanto es reactiva, es decir, revisa lo que se ha hecho, y esto, claro, ya tenemos el problema ahí armado. Lo que se recomienda es adelantar, es la segunda línea, la parte de cumplimiento, es decir, la parte de control interno, también, evidentemente, en segunda línea, pero adelantarla a la primera en la parte de operaciones. Y esto es lo que es el control concurrente. Es decir, no solo basta con definir los procesos y meter los controles, sino adelantarlos. ¿Por qué? Porque podemos parar antes de que se haga más daño. Por tanto, tanto puede estar en la primera como en la segunda. Y desde luego, ya, y ahí sí que ya es revisión, porque no puede entrar en la parte de ejecución, lo tendríamos también como responsable dentro, o formando o liderando el área de auditoría interna, porque al final le va a tocar hacer estas revisiones, o bien, pues también tendría, digamos, opciones como auditor externo. Hemos visto dentro de las ofertas de trabajo, ¿por qué no? Pues entrar también y optar a un puesto con la administración pública al regulador.